Bienvenidos estudiantes, estamos una nueva semana más en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos nuestro código SPG 056 y estamos ya en la semana 16. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de lo que es el Banco de Guatemala. Su catedrática es la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. El día de hoy, pues, quiero, antes que nada, felicitarlos, desearles éxitos en sus estudios, en sus labores, pero principalmente por haber alcanzado un semestre más en su carrera universitaria. Están cerrando las clases, estamos cerrando con ustedes el día de hoy, la semana 16, y pues luego empezarán lo que son sus exámenes finales, pero su clase de Derecho Financiero y Bancario termina el día de hoy. Quiero motivarlos a seguir adelante. El camino realmente que les falta es muy poco para poder cerrar. Entonces, yo sé que muchas veces cuando ustedes entraron dijeron, ¿cuándo voy a salir? Y miren todo lo que han alcanzado. Cuando empecé con ustedes, esto era también, tal vez dijeron, ¿cómo? Pero miren, gracias a Dios, ya ustedes el día de hoy, 29 de mayo del año 2021, están cerrando nuevamente su ciclo de semestre, ¿verdad? De la Universidad Federal de Guatemala. Muchísimas gracias realmente, ¿verdad? Por seguir adelante, porque sé que tal vez tuvieron múltiples compromisos, pero ustedes decidieron seguir adelante. Felicitaciones. Que Dios les bendiga y empecemos pues nuestra clase el día de hoy con el tema el Banco de Guatemala. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestra clase con lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante pues tenga conocimiento de la ley orgánica del Banco de Guatemala y que dicha ley, o sea, su objetivo fundamental, ¿verdad?, es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables, así como al desarrollo ordenado de lo que es la economía nacional en Guatemala. Entonces, este sería lo que es el objetivo de la clase. Hablemos un poco de la historia del Banco de Guatemala, es decir, cómo nace el Banco de Guatemala. Pues, vamos a empezar diciendo que su comienzo legal e institucional del Banco de Guatemala proviene de aproximadamente 95 años atrás, y este tuvo su origen al momento, ¿verdad?, que se comenzó el periodo de la reforma monetaria y financiera. Dicha reforma ocurrió en el año de 1924 y el año de 1926. Entonces, en aquel entonces, ¿verdad?, fue creado el Banco Central de Guatemala. Este ente pues es el mismo que el Banco de Guatemala, solo que anteriormente pues así se llama el Banco Central. También podemos decir que la historia del Banco de Guatemala, que al culminar su creación cumplió con funciones como un establecimiento designado para poder desarrollar ciertos giros y descuentos. Esto aplicaba para el sector privado. Durante estos procesos, pues, el Estado, ¿verdad?, cumplía con un accionista. La reforma que llevó a la creación en este financiero, pues culminó
durante el desarrollo del gobierno del general José María Orellana, siendo el mandatario durante el año de 1921 hasta el año de 1926. Y posteriormente pues se encargaron de su actual diseño. Y ustedes vamos a mirar cómo es el diseño del Banco de Guatemala, porque no es cualquier diseño, es un diseño muy perfeccionado. Tenemos aquí la imagen, ¿verdad?, del el Banco de Guatemala. Como ustedes pueden ver, dijimos, no es cualquier diseño, ¿sí? Y como pudimos ver en su historia, pues, cómo fue que se fueron desarrollando ese actual diseño, y el cual pues es muy precioso y cuenta con ese patrimonio cultural, lo que es Guatemala. Pero estudiaremos también lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y en su artículo 132 pues nos establece que el Banco de Guatemala está amparado por lo que es la Constitución Política. Estudiemos el artículo 132. Licenciada, pero ahí dice lo que es la moneda. Sí, pero también nos habla acerca de lo que es el Banco de Guatemala. Dice en su artículo, solo vamos a leer el primer párrafo, ¿sí? Y pues dice, es potestad exclusiva de quién, del Estado de Guatemala, emitir y regular la moneda, así como también dice formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables a lo que es el desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, miren, aquí empezamos, bancarias y financieras estarán organizadas, dice, bajo el sistema de banca central. Recordemos que así se llamaba anteriormente, ¿verdad? El Banco Central, el cual ejerce la vigilancia sobre todo lo relativo a lo que es la circulación de dinero y la deuda pública, dirigida a este sistema, a lo que es la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala. Entidad, miren, aquí también me habla, dice, es una entidad autónoma con patrimonio propio y que se regula por la ley orgánica y la ley monetaria, o sea, la ley orgánica del Banco de Guatemala. Recordemos también que en su artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala, quisiera que me acompañaras, dice, me habla acerca de que el Estado de Guatemala pues es el encargado de poder ver y velar y proteger por el capital de inversión. O sea, el artículo 119, literal K, dice que son obligaciones fundamentales del Estado, y pasamos a la literal K, proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. Es por eso que nace, ¿verdad?, lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala pues la faculta, ¿verdad?, para poder proteger lo que es el ahorro y la inversión. Hablemos de cuál es el objeto de la creación orgánica del Banco de Guatemala. ¿Por qué se crea esta ley? La presente ley pues tiene por objeto, dice, normar lo
admite, ¿verdad? O, lo, o todo lo concerniente a lo que es la estructura y funcionamiento del Banco de Guatemala, a todo aquello que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual pues ya hemos estudiado, ¿verdad? El artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero ahora vamos a hablar cuál es el objetivo de que tenemos o por qué se creó el Banco de Guatemala. Su único objetivo fundamental pues, es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables, o sea, al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual se propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que se promueven con la estabilidad de los precios. Entonces, el objetivo fundamental de crear la ley orgánica del Banco de Guatemala, pues podemos decir que esta va a contribuir, ¿verdad?, a la creación y mantenimiento de todas aquellas condiciones favorables del desarrollo ordenado de la economía nacional en nuestra querida Guatemala. Hablemos un poco de lo que son las características del Banco de Guatemala. Son 6 características muy importantes y vamos a estudiar cada una de ellas. Número 1, es una entidad pública. Dice que el Banco de Guatemala es de carácter público, no es de carácter privado. ¿Sí? Nuestra segunda característica es de que es autónoma, o sea, es independiente, sí tiene su propio patrimonio, sí no tiene que ver con nadie para poder ser una entidad. Entonces, incluso lo leímos en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Entonces, su segunda característica es de que es autónoma, no depende de nadie. Tercera característica del Banco de Guatemala, cuenta con su propia estructura administrativa. Por ser autónoma, por venir y tener su propio patrimonio, esto pues le faculta al Banco de Guatemala a contener o a poder tener, por dicho, lo que es su propia estructura administrativa. Y también contamos con la característica número 4, que es que emite su propia moneda nacional. Ningún otro banco puede venir y ejercer moneda. Esta característica es esencial y única que tiene el Banco de Guatemala. Él es el único que puede emitir moneda nacional. Y todas las que nosotros conocemos, el quetzal, las 50 centavos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una característica muy especial del Banco de Guatemala y muy propia, ¿sí? Porque ningún otro banco puede ejercer o puede venir y emitir, perdón, lo que es la moneda nacional. Solo le pertenece al Banco de Guatemala. Y nuestra siguiente característica, pues es de que va a velar por la estabilidad económica del país. ¿Sí? Yo te leí que en el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala, literal, K nos indica la Constitución. Mire, una de las obligaciones es de que se tiene que velar. ¿Por qué? Dijimos, vamos a mirar así rápido. Dice, artículo 119, sí, literal K. Dice que su obligación es proteger el capital, el ahorro y la inversión. Entonces está dentro de lo que faculta la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, por eso dice que también es muy importante. Y eso
velar por la estabilidad económica del país. Y número 6, pues es realizar todas las transacciones, ¿verdad?, de los bancos del sistema. Es decir, pues también va a verificar o va a supervisar todas aquellas transacciones que sean emitidas de todos los bancos. Entonces, sus características del Banco de Guatemala: número 1, es una entidad pública; 2, es autónoma; 3, cuenta con su propia estructura administrativa; 4, emite su propia moneda nacional; 5, vela por la estabilidad económica del país; y 6, pues realiza todas las transacciones de los demás bancos. Hablemos ahora de las funciones del Banco de Guatemala. Entonces, recordemos que hemos pedido lo que es, ¿verdad?, la ley orgánica del Banco de Guatemala para el día de hoy. Si tú no la tienes o no la pudiste, no te dio tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a descargarla rápidamente. Te voy a dar un medio minuto para que la puedas descargar aquí en tu teléfono, ¿sí? Y ver lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Es muy importante para poder estar al día y poder saber que lo que yo te estoy diciendo pues es lo mismo que estamos estableciendo. En su artículo número 4, sí, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, nos establece lo que son las funciones del Banco de Guatemala. ¿Cuáles son estas funciones? Ahí te coloqué solamente hasta unas cuantas, pero son hasta la letra F, ¿sí? Entonces, número 1 dice que es ser el único emisor de la moneda nacional, ¿sí? 2 o B es procurar también que se mantenga un nivel adecuado de lo que es la liquidez del sistema bancario. C, mediante la utilización de los instrumentos previstos de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, y estos pues también tenemos, dice, que procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, recibir depósitos de los encajes bancarios y monetarios internacionales de acuerdo a lo que son los lineamientos de la Junta Monetaria. Y también nos indica que las funciones del Banco de Guatemala son las funciones que sean compatibles, ¿verdad?, con la naturaleza del Banco Central, que le sean asignadas por mandato legal. Entonces, todas esas funciones a que se refiere nos indica ahí este artículo, pues se ejercerán, ¿verdad?, sin menoscabo o alcance de lo que es el objetivo fundamental establecido en lo que es el artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, estas son las funciones del Banco de Guatemala, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 4. Hablemos un poco de lo que es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria, pues, es la que ejerce, ¿verdad?, la dirección suprema de lo que es el Banco de Guatemala y tiene a su cargo lo que es la dirección de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará, nos indica, por lo que es la liquidez y solvencia, ¿verdad?, del sistema bancario nacional, asegurando lo que es la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Es decir, que la Junta Monetaria pues va a venir y va a velar por la liquidez y solvencia del sistema financiero, ¿verdad?, del Banco de Guatemala. Entonces, recordemos que esta es la
superior del Banco de Guatemala, que necesita estar supervisando la Junta Monetaria. Y esto lo encontramos regulado en lo que es el artículo 13, ¿verdad?, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Y ahí pues también nos habla acerca de lo que son las funciones. Pero vamos a mirar, esta es solamente la definición de Junta Monetaria. También la Junta Monetaria tiene su fundamento constitucional y es en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el cual pues, nos habla que la Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, y velará por lo que es la liquidez y solvencia, ¿verdad?, del sistema bancario nacional, asegurando así lo que es la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Esto es lo que nos indica, ¿verdad? Podemos verificar en el artículo 113, primer párrafo de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Y es 133, perdón. Entonces ahí yo lo voy a hacer ahí el cambio, y es 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual pues me habla acerca de lo que es la Junta Monetaria. Entonces, si te das cuenta, muy importante que tú puedas venir y estar supervisando los artículos que te estoy dando. Dice que la Junta Monetaria, pues su finalidad, ¿verdad?, es garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria y crediticia. Eso está en el segundo párrafo del artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y que con este fin, pues el Banco de Guatemala dice que podrá adquirir los valores que emita o negocia, ¿verdad?, en el mercado primario, dichas entidades. Ese artículo es fundamental ya que está ligado con el tema del día de hoy, pero que sobre todas las cosas está fundamentado en la Constitución con la Constitución Política de la República de Guatemala, y el cual pues está ligado a lo que es la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Hablemos acerca de lo que es la finalidad y responsabilidad de la Junta Monetaria. Al hablar de la finalidad, pues hemos dicho que ahí nos indica la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 133, que es garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia, ¿verdad?, del país. Esa es su finalidad de la Junta Monetaria. Y la responsabilidad que tiene la Junta Monetaria es ejercer sus funciones con absoluta independencia y bajo la exclusiva responsabilidad. La Junta Monetaria adquiere demasiada responsabilidad, ¿verdad?, como es el ente bancario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene funciones independientes. Si te recordarás, dijimos que el Banco de Guatemala pues es autónomo, ¿sí? Entonces es muy independiente, pero eso no quiere decir de que no esté supervisado, y está siendo supervisado por lo que es la Junta Monetaria. Y en la Junta Monetaria pues tiene la responsabilidad y la exclusiva responsabilidad de estar supervisando. Y esto pues lo encontramos regulado en el artículo 27. Verifiquemos. Listo. Artículo 27 de lo que es la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.
Y esta pues nos indica, ¿verdad?, que la responsabilidad de la Junta Monetaria es ejercer sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad. También nos indica que tal acto es la resolución u omisión de la Junta Monetaria que contravenga todas las disposiciones legales o que implique, ¿verdad?, el propósito de causar perjuicio en el Banco Central. Hará incurrir a todos los presentes de la sesión respectiva en responsabilidad personal y solidaria para con el mismo, el Estado y terceros, por los daños y perjuicios con que ellos hubieran causado. Entonces, estamos hablando de que la Junta Monetaria, principalmente sus funciones son, o su responsabilidad está sobre ella, ¿verdad? Y que tiene que velar por lo que es el Banco de Guatemala. Vemos la Junta Monetaria está activa y supervisa el Banco de Guatemala. Hablemos cómo se encuentra integrado la Junta Monetaria. Y para esto pues nos indica la Constitución Política de la República, al igual que la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Y ambos coinciden o están anexados, ¿verdad? Y nos indican lo mismo y que la integración de la Junta Monetaria la integra, número 1 o inciso A, el presidente, que también lo será el del Banco de Guatemala, es decir, va a ser presidente de la Junta Monetaria, pero también será el presidente del Banco de Guatemala. B, los ministros de Finanzas Públicas, de Economía, de Agricultura, Ganadería y Alimentación. C, un miembro electo por lo que es el Congreso de la República. D, un miembro electo por lo que son las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Y E, un miembro electo por las que es el presidente del Consejo de Administración o juntas directivas del Banco Privado y Nacionales. Y F, pues un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta es la manera de cómo está integrado, ¿verdad?, la Junta Monetaria en Guatemala y que se encuentra avalada en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, así como también se encuentra fundamentado en lo que es el artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Hablemos ahora acerca de lo que son las funciones de la Junta Monetaria. Y estas pues las encontramos reguladas en el artículo 26, ¿verdad?, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Dentro de sus funciones podemos mencionar, número 1, va a determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, incluyendo lo que son las metas programadas. B, velar por la liquidez y solvencia de lo que es el sistema bancario. C, reglamentar, los aspectos relativos a lo que es el encaje bancario y el depósito legal. D, reglamentar la Cámara de Compensación Bancaria. E, autorizar la política de inversiones de las reservas monetarias internacionales. F, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de lo que es el Banco de Guatemala. G, aprobar o modificar la estructura administrativa del Banco de Guatemala. Y H, ¿verdad?, nombrar y remover al gerente general. Y
también tenemos en la letra I como las funciones de la Junta Monetaria aprobar anualmente, es decir, cada año, ¿verdad? Los estados financieros y memoria de labores del banco. Y por último, dentro de las funciones que tiene la Junta Monetaria, pues es también emitir lo que es el reglamento que de conformidad con la ley que corresponde. Todo esto tú lo encontrarás fundamentado, ¿verdad? En lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala, en su artículo número 26. Hablemos ahora acerca de lo que es el nombramiento y lo que es la elegibilidad, o sea, cómo se nombra al presidente. Sí, entonces dice, el presidente y vicepresidente de la Junta Monetaria, recordemos que estos también son del Banco de Guatemala. ¿Quiénes son los del Banco de Guatemala? Pues son nombrados ¿por quién? Por el presidente de la República de Guatemala, por un periodo de 4 años. Es decir, cada vez que hay un cambio de presidente, pues también va a haber un cambio en lo que es el banco, un banco, en el Banco de Guatemala, perdón, ya me hice bolas. O sea, cambia el presidente y también vuelve a entrar otro presidente para lo que es el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria. Bueno, contado a partir del primer nombramiento que se realice con base a la presente ley. Podemos establecer que en el nombramiento y la elegibilidad de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, pues el presidente y vicepresidente deberán de ser personas, ¿verdad?, de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Y eso pues lo encontramos regulado en lo que es el artículo 28 de lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, puede haber un reemplazo por algo que se haya cometido el presidente y el vicepresidente. Sí, se puede reemplazar y este está en el artículo 29 de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y este pues puede ser el reemplazo pues en caso de ausencia o impedimento temporal, ¿verdad?, del presidente será reemplazado simplemente por lo que es el vicepresidente de la Junta Monetaria, y si la ausencia o impedimento del presidente fuere permanente, pues se emitirá un nuevo nombramiento, es decir, el presidente de la República emitirá a un nuevo representante, el cual será el presidente del Banco Central y de la Junta Monetaria, en cuyos casos es el nombrado, pues igual por el periodo que será reemplazado. Es decir, que si el presidente pues tiene una ausencia, ¿verdad?, pero esto es de manera temporal y solo estuvo 1 año o 2 años, el nuevo pues será elegido por los otros 2 años o 1 año, ¿sí? Eso va a depender. Entonces, si es de manera temporal, es vicepresidente, ¿sí? Entonces, esto es el reemplazo de lo que es la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala. Hablemos acerca de las leyes bancarias y financieras. Existen varias leyes bancarias y financieras que apoyan, que coadyuvan, ¿sí?, a lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, podemos decir que el conjunto de todas estas leyes o por qué se crean estas leyes, vamos a estudiar y a decirte que es el conjunto, ¿verdad?, de leyes que tienen por objeto regular todo lo relativo a lo que es la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión,
de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros. Este es el objetivo o la definición de por qué hay varias leyes bancarias y financieras. Dentro de estas leyes bancarias y financieras, te diré que existe la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley del Banco y Grupos Financieros, así como también está la Ley de Almacenes Generales de Depósito. 5. La Ley de Libre Negociación de Divisas. 6. La Ley contra el lavado de dinero u otros activos. 7. La Ley de Garantías Inmobiliarias. Y 8. Lo que es la Ley Orgánica de Presupuesto. Claramente contamos con otras leyes bancarias y financieras, ¿sí? Pero su objetivo de crear o que el Estado de Guatemala, pues volvemos a repetir, tenga estas leyes bancarias, ¿verdad? O financieras, es que se pueda regular con lo relativo a lo que es la creación, organización y función de las actividades operacionales. Recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 119, literal K, nos indica, ¿verdad?, claramente que es el encargado de proteger y velar por las inversiones relativas del Estado de Guatemala, de todos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a solo recapitular ahí en su artículo 119, literal K, nos indica que el Estado, su obligación es proteger la formación del capital, el ahorro y la inversión. Entonces, por eso es que está creado y permite estas leyes bancarias y financieras, ¿verdad?, dentro del Estado de Guatemala. Entonces, podemos decirte que existen varias leyes bancarias que van amparadas y que van de la mano, una de la otra. El día de hoy, pues solamente hemos visto, ¿verdad?, lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala y algunos rasgos, sus funciones, sus atribuciones, qué pasa cuando hay un reemplazo, ¿sí? Eh, Pudiéramos hablar acerca de la gerencia general también. Recordemos que el Banco de Guatemala pues, es autónomo y por lo que es autónomo tiene su propia estructura administrativa y eso pues también cuenta con un gerente general. ¿Y cuál es la función del gerente general? En su artículo 32 de la Ley Orgánica de Presupuesto nos indica que el gerente general tendrá bajo su responsabilidad la administración de lo que es el Banco de Guatemala y responderá ante el presidente, ¿verdad?, de esa institución y ante la Junta Monetaria de qué acerca del correcto y eficaz funcionamiento del Banco de Guatemala. En caso de ausencia e impedimento temporal del gerente general, la Junta designará para sustituirlo en caso de su cargo, perdón, a una de las autoridades de la institución de la jerarquía inferior. El gerente general o quien haga sus veces hará reunir las mismas calidades que requiere para ser presidente del banco, es decir, de reconocida honorabilidad, el cual estuvimos platicando, ¿verdad? Y pues en el artículo 33 me habla acerca de lo que es la representación, ¿verdad?, del gerente general y nos indica que el gerente general pues ejercerá la representación legal acerca de lo que es el Banco de Guatemala y es judicial y extrajudicialmente
en aquellos asuntos que son pues reservados, ¿verdad?, al presidente del banco. Por consiguiente, pues podrá ejecutar todos aquellos actos y suscribir, dice, los contratos que sean de giro ordinario del Banco Central, según su reglación. Entonces, aquí pues sí encontramos también en el artículo 34 lo que son las atribuciones de lo que es el gerente general. Recordemos entonces que al presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, este es elegido por el presidente de la República de Guatemala, mientras que al gerente general, pues este es elegido por lo que es la Junta Monetaria. Y ambos tienen aquí de que pueden servir y pueden ser de manera temporal, ¿sí? Pueden venir y tener una ausencia. Y está bien, dice, pero si esa ausencia es de manera definitiva, pues en el caso del presidente del Banco de Guatemala, pues se volverá a elegir otro. Y igualmente el gerente general del Banco de Guatemala. Entonces, estas son lo que son las leyes y hemos hablado un poco también acerca de lo que es la presidencia, vicepresidencia, sus atribuciones, la Junta Monetaria, el gerente general. Tenemos a continuación, ¿verdad? Quisiéramos hablar mucho más porque esta ley es muy bonita, el poderla platicar, el poder decir